Cuando a mí me hablaron de lo que estaba ocurriendo en Guadalajara con esta secta religiosa de la Luz del Mundo, yo no lo pude creer. Cuando me decidí a ir y llegué a lo que ellos llaman hermosa provincia, la colonia donde se asienta la Luz del Mundo, y vi ese templo donde, aunque poca gente lo crea, cabe la nueva Basílica de Guadalupe. Pero fue terriblemente impactante para mí porque me di cuenta que se trataba de una sociedad aparte, inserta en lo que es la sociedad tapatía, la sociedad de Guadalajara. Y luego me di a la tarea de averiguar por qué se estaba dando esta situación. Estaban sujetas por esta especie de Dios en la tierra. Estaban sujetas a su plena voluntad. Se podían ejercer estos atropellos a la dignidad humana. Además de este lavado de conciencia colectivo, empezaron a llegarme denuncias de atrocidades que cometía este hombre, Samuel Joaquín. Ahí también me impactó el hecho de que este hombre pudiera pasar en el día y seleccionar muchachitas de la comunidad, de su comunidad, y decirles que iban a tener el privilegio de bañar al Supremo Pastor. Él se encerraba con 4 o 5 muchachas, de acuerdo a los testimonios que tuvimos, para que lo bañaran, lo acariciaran, y pues después, por supuesto, que había abusos de carácter sexual de parte de él. Todas las violaciones sexuales que hacía Samuel, desgraciadamente mi madre no solamente las sabía, participaba como groomer. Mi madre le decía a mi papá que iba a venir el siervo de Dios a descansar, y descansaba en la recámara de mi papá. Pero recuerdo que cuando eso sucedía, ponían sábanas nuevas y todo, y muchas muchachitas llegaban y nos corrían a todos los niños que fuéramos a jugar a la calle, dando un permiso si antes, cuando yo decía, mamá, quiero ir a la calle, me decía que no. Yo regresé porque había olvidado mis canicas y yo iba a estar aburrido. Me regreso y veo la puerta de la recámara de mi padre un poquito abierta, y me asomo y estaba Samuel Joaquín desnudo, mi madre desnuda y las otras niñas desnudas también ahí. ¿Cómo es posible que la mamá no solamente se pervierta con su líder, sino que lleva a sus hijas y a sus hijos a una degeneración sexual? En mi caso fue algo, yo digo, un poco interesante en diferencia a otras personas, que yo nací en la Luz del Mundo por la relación que había entre las dos familias, es decir, la familia física de Samuel Joaquín y la familia física de mis padres, y de ahí pues comienzo a ver situaciones que a mí como niño me parecían extrañas. Al final del desayuno, Samuel pide que le traigan un postre, y le traen un plato para mí era azúcar. Y comienza a jugar con ese azúcar y descubrí que tenía una uña larga. Y en lugar de llevarla a su boca, la mete a la nariz y la inhala. Antes de presentarse a un evento, hacía lo mismo, para después presentarse a la iglesia y salir eufórico, salir con fuerza, y la gente pensando que era un hombre que tenía la fuerza divina. Yo fui pastor y lo hablo con toda libertad. Yo hacía lo que me instruían. Hablaron conmigo y me dijeron que el siervo de Dios ya tenía planeado casarme, ha decidido casarme. Y pues para mí era una bendición, ¿verdad? El personaje del apóstol cuando estás dentro de la iglesia es lo máximo.
¿verdad? Y que Él decida algo por ti, porque mis cartas eran, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me mande. Yo estaba dispuesto a ir a Colombia, El Salvador, a África, donde sea, porque sentía yo la vocación de predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces me dice, te escogió una muchacha, dice, pero, ¿verdad? Ella tuvo un problema, fue abusada sexualmente, ¿verdad? Cuando era más chica. Y yo dije, bueno, pues, si Él ha decidido casarme, ¿verdad? Yo así la recibo. Y puedo decirlo aquí, lo hablo con toda libertad, yo me enamoré de Noemí. Estuve enamorado. ¿Por qué? Porque me la dio un siervo de Dios, decía. Porque Él me la escogió, ¿verdad? Una mujer muy bonita, un poquito más alta que yo, ¿verdad? Pero muy bonita. Estábamos enamorados, siempre tomados de la mano, yendo para aquí, para allá. Y yo me enamoré tanto, ¿verdad? Que yo quería tener familia. Gemima, mi hija mayor, ¿verdad? Nació antes de los 9 meses, hacían cuentas. Héctor dice, ¿te comiste la torta del mandado? ¿Qué pasó porque nació primero? Digo, no, pero ya cuando nació Gemima, la llevamos a que la conociera Samuel. Samuel no bajó, la que bajó fue Eva, la esposa. Y Eva, me acuerdo bien clarito ese momento, cuando destapó rápido a la niña para ver qué color tenía, cómo era la niña, ¿verdad? Porque muchas muchachas, ¿verdad?, quedan embarazadas. Lo fue de Samuel, lo fue de Aarón y me imagino que también de Nazón. Muchas han de estar, ¿verdad?, con hijos de ellos. Un día yo voy para Guadalajara, de aquí para allá. Nos vamos a una comida. No llegaron menos de 40 muchachas, todas en la misma situación. Ya estando en la mesa, sale el tema de cómo fueron violadas por Samuel. No tienes idea, el huracán de emociones de un grupo de muchachas, de escuchar el dolor tan grande que llevaban por dentro. Dentro de esa plática, escuchas como una niña que en un momento le decía al siervo de Dios que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide, lo que son lo mejor de sus sentimientos, se convertían en las siguientes palabras: maldito, perro, desgraciado, me destrozó la vida, sapo. No sé cuál palabra derogatoria mayor que yo no pude escuchar en ese grupo de personas. Uno de ellos, estando en la mesa con 40 muchachas y 7 muchachos, uno de ellos dice, por favor no les digan diciendo así, porque yo me enamoré de él. Yo sigo enamorado de él. Yo no sé qué parte psicológica de la mente haya dentro de la persona que se enamore de su propio violador. Hasta hace apenas mi historial, o lo que yo sé, salió. En el 97 empezaron a haber murmuraciones de algo que estaba sucediendo. Mi hermano, que era pastor, él dejó su título de pastor, fue con Samuel y le dijo, ten tu título porque lo que tú estás haciendo para nosotros las personas religiosas es un pecado mortal. Tú estás fornicando con mujeres de la iglesia. Y no nada más son mujeres, son niñas que las empiezan a preparar emocionalmente, psicológicamente, desde los 11 años. ¿Qué tan enfermo puedes estar mentalmente para usar mujeres, miembros de la iglesia, muchachas, para que te vayan a preparar niñas para violarlas? Niños también. Desgraciadamente, mi madre llevó a mis 2 hermanas de 13 años, respectivamente, cuando llegaron a esa edad, para regalar la virginidad de sus hijas a Samuel. Era algo para mí, un choque muy emocional cuando me di cuenta de esa situación, porque no dejas de tener amor hacia tu mamá. Es algo cruel de la vida, que tienes que vivir esa parte donde amas a tu madre, pero al mismo tiempo rechazas los actos de tu madre. Pero desafortunadamente un día nos dimos cuenta de lo que sucedió y la familia de mis padres se disolvió. Yo, como miembro nacido en la iglesia, toda mi generación, las generaciones de mis padres,
que están dentro de la institución, dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo, hemos vivido una mentira. Cuando sucede el escándalo del 97, sale a la luz Ricardo Rocha en Televisa, entrevistando a las niñas que fueron violadas. Y fue una bomba. Entre las muchachas se empezaron a conocer, las que Samuel violaba, y entre ellas platicaban, pero entre ellas nada más, porque ya no podían ir con el papá o la mamá, con el hermano, porque si les decían, las empezaban a maldecir, les empezaban a decir que eran apóstatas, que cómo se atrevían a hablar en contra del siervo de Dios. Hay algo que nunca le he contado o expresado a nadie, ni siquiera a mi familia. Cuando el siervo de Dios o apóstol, como lo llamaban, visitaba un lugar, por ejemplo aquí en Houston, había hombres y mujeres designados para cuidar su casa durante toda la noche mientras él se quedaba allí. Una vez yo dormía y desperté en medio de la noche con la urgencia de ir al baño, pero no tenía acceso a la casa porque él estaba allí. Entonces fui detrás de la casa y pude ir sin problema. Después de terminar, escuché música que venía de dentro de la casa, pero no era cristiana, sino la que se escuchaba en la radio. Y también vi una luz encendida. Me acerqué y estaban las persianas cerradas. Se podía ver un poco hacia adentro, no detalladamente, pero sí se podía ver lo que ocurría. Y me concentré en ver y me di cuenta de que adentro había mucha actividad sexual. Era lo que llamamos una orgía. Y ahí vi al apóstol junto a varios hombres y mujeres. Pude ver alcohol y también vi personas desnudas y lo vi a él. No le dije a nadie porque sabía que no me creerían. En especial porque no tenía pruebas ni evidencias. Si contaba lo que había visto, lo que recibiría iba a ser odio por parte de todos los miembros de la iglesia y de mi familia. En ese entonces estaba casado con la que hoy es mi ex esposa. Y luego de ver todo aquello, junté las piezas en mi mente y decidí salirme de esa iglesia. Me convencí de que esa no era la iglesia verdadera. Todo esto fue al inicio de los 2000. No había tantos celulares y por eso no tomé fotografías ni grabé videos. Solo tenía lo que mis ojos habían visto. Cuando alguien es abusado sexualmente, es una cicatriz que la vas a llevar toda la vida, ¿verdad? Y no se atreven a hablar, ¿verdad? Hay muchas dentro de la luz del mundo, ¿verdad?, que fueron violadas por Aarón, por Samuel, por Nazón, ¿verdad? Y tienen el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Se enamoran de su violador, ¿verdad? Y es algo que es muy notorio. Yo conozco a muchas, ¿verdad?, que fueron parte, ¿verdad?, de las esclavas sexuales de Samuel y ahí siguen. Yo no pensaba en lo sexual, ¿verdad? Yo no pensaba en los abusos, porque para mí él era santo. Para mí él era limpio. Yo no me daba cuenta. Yo me di cuenta ya hasta que Noemí me empezó a hablar, ¿verdad?, de las que le servían a Samuel, ¿verdad? Entonces mi mente empezó, ¿verdad? Ya, esto no puede ser. Samuel era un hombre abusivo, ¿verdad? Un hombre que las manipulaba también a ellas, ¿verdad? Que las tenía cuando él quería. A mí Noemí se me escapó, se me perdió por varios días cuando íbamos a Guadalajara. Y a mí me decía, es que el hermano me invitó al rancho o me invitó a hacer esto. Digo, está bien. Yo estaba totalmente ciego, ¿verdad? Yo ni por mi mente pasaba que fueran a hacer algo mal, ¿verdad? Yo me di cuenta de todo esto ya hasta que dejé la obra, ya hasta que me salí, empecé a atar cabos y todo, con todo lo que ella me comentaba, me di cuenta que era verdad.
Los adolescentes son el grupo más activo en la iglesia y solíamos ir a distintos lugares a ayudar a fundar iglesias. Y esa era nuestra vida, nos dedicamos a eso. Lo que cualquier ministro nos pidiera lo hacíamos, fuera limpiar el templo, lavar autos o vender flores. Para nosotros, no era extraño que un ministro nos llamara a las 3 de la mañana y nos pidiera tener algo listo o estar en algún lugar a las 7 en punto. Nuestro trabajo era obedecer, porque en la obediencia estaba la bendición. Cuando yo tenía 15 años, Asael, quien era el hijo mayor de Samuel, tuvo un accidente automovilístico. Y Asriel, quien era el hijo menor, fue llevado a la casa para ser cuidado. Yo fui una de las jóvenes que seleccionaron para cuidar al niño. De esas actividades se encargaban las adolescentes, no las mujeres adultas. Para nosotras, estar en esos lugares o en la casa del apóstol era una bendición, y no solo en particular, sino para toda la familia. A veces yo no quería ir, pero mi padre me decía que esa no era una bendición para mí, sino para toda la familia. Samuel nos decía, lo que sucede en la casa se queda en la casa. También decía una frase, ¿quién te va a creer si eres una niña? Nadie te creerá. Yo soy un apóstol de Dios, y si dices cualquier cosa, yo lo negaré, y te correrán de tu casa. Nason tomó a una de las chicas y tuvo relaciones con ella, quien quedó embarazada, y la llevaron a que abortara. Ella fue a su casa, lo contó, y sus padres la echaron. Yo sentía miedo porque Samuel nos dijo, les dije que si decían cualquier cosa, nadie les creería. Cuando fui a Dallas a pasar el año nuevo allá, mi hermano me habló sobre el caso de Nason y lo que hizo. Vi los videos, leí las noticias y... ¡cielos! Mi mundo se hizo pedazos. ¿Cómo era posible que yo haya dispuesto mi vida, todo de mí, mi mente, mi corazón, mi alma, a esa comunidad, y que todo haya sido mentira? Fui silenciada por Samuel y hoy en día aún siento culpa porque no pude hacer nada por esa chica que estaba sufriendo. Sé que yo era una niña también, pero no pude ayudarla porque tenía mucho miedo. La luz del mundo no escucha a los niños. Les dice qué creer, qué hacer. El papá Samuelito, papá Nazón, les dice cómo. Y como niños, ellos así son entrenados, son educados y lo aprenden. Los perjudicados fueron mis hijos. Ellos escucharon en las consagraciones de niños, en las reuniones de niños, que aquellos que se habían salido eran perros, que eran enemigos, que eran dignos de muerte, y que los hijos de esas personas eran igual. Y mis hijos sabían que nosotros no estábamos. Y estaban niños, pero no estaban tontos. Y decían, mis papás son de los que están hablando. Y si esa iglesia hubiese sido una iglesia cristiana, con los principios cristianos que se profesan, no hubiera habido ese acoso, ni hubieran sentido ellos ese odio o ese desprecio, siendo niños ellos todavía, cuando nosotros nos salimos. Fuimos el ejemplo de que cómo se le trata a las personas que dicen que ese hombre no era de Dios. Y más porque trabajábamos mucho tiempo para la iglesia. Mis niños dijeron, ya mamá, no podemos ir más. Mi niño me llegó una vez y me dice, me agarraron a patadas. Y que no me iban a dejar de dar patadas hasta que no dijera que Nazón era apóstol. Yo pensé que estaban jugando, dice, pues sí, se estaban riendo, y empezamos como juego, pero me empezaron a doler. Y yo les dije, no, ¿saben qué? O sea, no. Creo que ya, pues, ahora sí voy a intervenir, ya, hasta aquí. Les di la oportunidad a la secta de que, bueno, a ver si es cierto que amaban tanto las almas de los demás. Ahí estaba mi hijo, ahí estaba mi hija. No. A mi hija me la pedraron, iba pasando rumbo a la iglesia,
Y desde la azotea de una casa, 2 chamaquitas le lanzan una piedrota y me la descalabran. Fuimos a ver qué estaba pasando, hablar con la señora, qué pasó aquí, qué sucedió. Y resulta que la niña baja y le dice, mi papá me enseñó que a esas personas que se salieran eran perros. Y pues yo le lancé una piedra como perro. Hasta ahí llegó mi paciencia de decir, ya, no más, se acabó. Hasta aquí, mijos, hablamos con ellos, fue muy duro para ellos. Que tanto, ellos no podían entenderlo, eran niños, porque su familia los odiaba, su familia, sus primos, sus tías, sus tíos, porque los habían dejado de buscar, porque mis hermanos ya no los rechazaban. Tanto así que cuando llegamos ya a este país, ellos pues estuvieron en terapia, porque ese proceso sí les causó un trauma.